Arrancamos acá. Vamos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Historia en. En este episodio vamos a hablar de historia en la literatura y nos vamos a enfocar en la escritora Mary Shelley y su obra Frankenstein. Me acompañan hoy Roberto Palomino, Paula Medina, Sergio Enciso y quien les habla, Camilo Vázquez. En este conversatorio que vamos a tener vamos a abordar el contexto histórico de Mary Shelley y su obra. Después vamos a abordar la obra como tal y por último, en la tercera parte, vamos a hablar de la relevancia de la obra en el siglo XXI. Es una obra del siglo XIX y por ende me parece importante que empecemos discutiendo un poco los temas de la Ilustración, la Revolución Francesa, la fascinación del ser humano en el siglo XIX por la ciencia, este contexto cambiante también con Napoleón que sacudió el continente europeo. También me parece interesante abordar un poco la vida personal y la vida familiar de Mary Shelley. Entonces, no sé quién quiere empezar. Me gustaría empezar hablando un poco sobre qué fue la Ilustración y por qué es importante hablar de ella en este conversatorio sobre Mary Shelley. Digamos que Mary Shelley, ¿no? Y la obra de Frankenstein usualmente cuando se mira para atrás y se hacen estas periodizaciones en el arte y la literatura, usualmente se la ubica como en el romanticismo, en la literatura gótica, y ahí digamos que ya esta primera referencia al romanticismo nos habla sobre un tipo de relación de la autora con el legado de la Ilustración. Y bueno, cuando hablamos de la Ilustración, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es difícil saber qué nombrar, desde qué punto empezar, pero bueno, hablemos, digamos, a grandes rasgos. La Ilustración entonces fue un proyecto cultural, como un movimiento que, si vamos a sus raíces, está conectado con procesos como tempranos de la modernidad, como la Reforma, el Renacimiento, y digamos que está muy conectado también con lo que se conoce como la Revolución Científica. Y digamos que dentro de los pilares centrales de la Ilustración, yo tal vez nombraría como esta idea de que, digamos, todos los seres humanos tenemos ciertas facultades que nos permiten ser dueños de nuestra propia acción y de nuestro propio pensamiento. Digamos que en el centro del proyecto ilustrado está esta idea de la autonomía. La autonomía, como la definiría Kant, es un poco la idea de que, digamos que los humanos estamos en condiciones de regirnos por nuestra propia ley, en el sentido de autónomos. Nomos es ley y auto pues es como la propia ley, y esto, pues, a qué hace referencia es un poco a un ejercicio de querernos distanciar de una cultura en donde el individuo se sentía muy atado por la tradición, por los prejuicios, por ataduras sociales que en la comprensión como del antiguo régimen y las comprensiones premodernas había una idea de que el ser humano, como que en el momento en el que nacía y llegaba al mundo, ya tenía un lugar dispuesto dentro del orden de la sociedad y que estaba relacionado con su sangre, ¿no? Con su naturaleza tal vez biológica o la naturaleza de su alma, y el hijo de una persona perteneciente a un estamento, como que venía con una sangre y una predisposición anímica tal vez a seguir recreando en la sociedad el rol que sus ancestros recreaban en esa sociedad. Entonces, en la sociedad premoderna, pre-revolucionaria, pre-ilustrada, había un poco la idea de que había un orden natural dentro de la estructura de la sociedad, y es un poco como que la jerarquía que existían en las sociedades feudales y estas sociedades monárquicas era una jerarquía que se derivaba de la naturaleza de las cosas y estaba relacionada con toda una cosmovisión, que era la visión tolemaica, en donde, digamos, que el universo estaba muy organizado porque había una periferia, un centro, la Tierra estaba en el centro, y esto iba de la mano con toda una visión, era una cosmovisión que estaba conectada con una visión religiosa, derivada también de la tradición judeocristiana. Te voy a interrumpir en un segundo, Roberto. Sí. Digamos que me parece importante retomar el tema del individuo en la Ilustración, y es decir que tú nos has señalado que venimos de una cosmovisión donde las cosas eran bastante estáticas, es decir, donde caía uno era como su lugar en el mundo y poco podían hacer las personas para cambiar su
su rol en el mundo, su destino, y con la ilustración como que se empieza a empoderar hasta cierto punto el individuo, y creo que también se empieza a empoderar la noción de lo que puede hacer lo humano. Contrasta un poco con esta noción de algo estático religioso. Por ejemplo, en Europa el cristianismo era pues muy fuerte y pues las cosas son como son, y con la ilustración y la modernidad el individuo empieza a cuestionar y a organizar su conocimiento para cambiar un poco también su capacidad de acción. Yo creo que acá hay un tema de cómo actúa el individuo ante el mundo en la ilustración. ¿Sí conecto bien con lo que estabas diciendo? Sí, pues ahí digamos me viene un poco esto de que, es decir, esta visión como que estaba nombrando de que el orden social hace parte de un orden más amplio que es el orden natural de las cosas, va a ser cuestionada en la medida en que la ilustración va a empezar con una comprensión que tiene de la historia y de los procesos humanos un poquito diferente, va a empezar a reconocer que, por ejemplo, el lugar que ocupa una persona en la sociedad tiene más que ver con convenciones sociales que con algo que esté determinado en su destino o en su naturaleza. Y se empieza a cuestionar también la naturaleza y a estudiar la naturaleza, ¿no? Es decir, yo creo que pues, esa es como la otra cara de la moneda, donde pues, el individuo se empodera, pero empieza a entender su entorno, ¿no? O tratar de explicar su entorno. Pues por primera vez lo que pasa es que la gente se va a preguntar, digamos, por ese gobernante, en las monarquías, por ese gobernante que supuestamente era el enviado de Dios en la tierra. Entonces era incuestionable porque era el enviado de Dios. Y por primera vez los seres humanos, pues igualmente en Europa, van a empezar a cuestionar esa autoridad y van a empezar a darse cuenta que no todo está dado por ese orden natural que se estableció, lo que tú decías, a partir de la tradición judeo-cristiana, sino que pues se pueden revelar. Y eso es, digamos, como la chispa de la Revolución Francesa, como que sí nos podemos revelar, sí podemos cuestionar este orden natural establecido, y vamos a empezar a cuestionar, digamos, todas las estructuras sociales que tenían hasta ese momento. Y a mí me gusta ahí como para ir tocando después en la obra, que se cuestiona qué es lo natural y cómo se relaciona con lo natural, digamos, porque ahí venimos a un tema que va a ser central. Y hablando de la Revolución Francesa, pues que es como hija de este proceso caótico de la ilustración, donde se cuestionan muchas cosas, ¿no? Digamos que me parece que vale la pena también resaltar lo que decía Roberto, que pues la ilustración sigue la modernidad con la imprenta, con los libros que se van dando, y que tenemos en Francia, por ejemplo, el proyecto de la enciclopedia, que es como este deseo de reunir conocimiento, ¿no? Conocimiento generado por quién, por humanos especialistas, que le hace como un contrapeso al bestseller que era la Biblia, ¿no? Que era el libro con todas las respuestas. Y al pulpo, pues al cura como el dador del conocimiento, sino que ahora vamos a ir registrando nuestro conocimiento en los libros para que sea, digamos, más democrático, que pues vamos a ir a eso más adelante. Bien. Digamos que hay algo interesante en la ilustración, pues que digamos hay un componente que tiene que ver con lo político muy claro, entonces ahí sí tiene una fuerza como que erosiona las razones que legitimaban un tipo de estructura jerárquica en donde estaba el monarca, ¿no? Legitimado por la bendición del Papa, y era el representante, bueno, digamos, era bendecido por Dios para cumplir ese lugar, y eso le daba una sacralidad que a la gente le daba miedo. Cuando ocurre la Revolución Francesa había el miedo de que si decapitan al rey va a ocurrir una catástrofe porque estamos rompiendo con un orden sagrado. Pero entonces tiene un elemento político que es emancipador claramente, es decir, el fruto de la ilustración es la tendencia hacia el modelo republicano, donde la soberanía va a descansar sobre los ciudadanos y no sobre el monarca, y luego pues tendiente más al republicanismo y a las democracias, que es como confiando en que no recuerdo cómo lo dice Kant, tal vez algo así como que el buen juicio, no recuerdo la frase, pero es esta idea de que todos los ciudadanos están dotados de esta facultad que, si se cultiva, que es la razón, son capaces de decidir bien, y en conjunto la sociedad puede como decidir mejor cuál es el destino que quiere seguir, y esto pues digamos como una suerte de antídoto a la tiranía. Pero luego está el otro lado, pues que van de la mano, que es el lado más conectado con la curiosidad sobre la naturaleza, ¿sí? Porque entonces teníamos esta visión en donde era coherente la visión religiosa con la cosmovisión, que sin embargo lo que estábamos empezando a observar a
través del trabajo de los primeros científicos o filósofos naturales era que como que lo que observamos no es tan coherente con lo que creemos, ¿no? Acerca del mundo. Y entonces empiezan a aparecer nuevas evidencias y nuevas teorías y reaparece lo que los griegos ya sabían sobre, por ejemplo, digamos, el lugar central del Sol en nuestro sistema planetario, y ideas sobre las dimensiones del universo, y una cantidad de cosas que empezaron a cuestionar esta visión del universo, esta cosmología ptolemaica. Y bueno, bueno, interesante entonces como que empieza el conocimiento a cuestionar verdades que no eran susceptibles de ser cuestionadas, generando pues conflictos ahí sobre dónde está la verdad y quién es el dueño de la verdad. Pero también es muy interesante que en esta aproximación a la naturaleza y tratar de entender cómo funciona, hay también un ejercicio de querer como valerse del conocimiento que tenemos acerca de la naturaleza para apoderarnos de ese conocimiento, o sea, a través de ese conocimiento, pero bueno, lo pongo distinto, como conociendo cómo funcionan las fuerzas de la naturaleza, cómo están regidas y cuál es la lógica que determina como las relaciones causales en el mundo. Entonces podemos valernos de las fuerzas de la naturaleza para ponerlas al servicio de los intereses y de la voluntad de los hombres, ¿sí? Y entonces, si logramos esto, ¿para qué esto? Por un lado, hay como y en la ilustración, ¿cómo decir esto? Hay un ejercicio del hombre como como listo, ahora sí vamos a dominar este planeta. Hay una cosa de empoderamiento y un empoderamiento en el discurso y en la cultura que tiende como a sacar al hombre del tejido de la naturaleza y ponerlo encima como la especie superior que puede dominar toda la naturaleza. Pero este ejercicio en parte estaba motivado al menos en el discurso, por la idea de liberar al hombre del yugo del trabajo. Si yo puedo valerme del poder del rayo, ¿sí? o del agua o de lo que sea, para que sustituya el trabajo de los hombres, esto quiere decir que la naturaleza va a hacer el trabajo difícil, manual. Los hombres van a soltar las manos y el tiempo, y van a disponer de tiempo para poderse dedicar al cultivo de su propia condición, ¿no? Y también es muy bonito como desde el Renacimiento y con la Ilustración hay todo como un ejercicio de erosionar esta idea de que tenemos una naturaleza definida en el momento en el que nacemos como individuo, como especie. Y Pico de la Mirándula, en su discurso sobre la dignidad del hombre, nombra esto, dice como lo más precioso del hombre es justamente que no tiene una naturaleza definida y que potencialmente puede llegar a ser casi cualquier cosa. Es muy bonito porque podemos llegar a ser casi cualquier cosa, pero también es una responsabilidad grande, porque eso quiere decir que podemos llegar a ser como los ángeles o podemos llegar a ser como los seres más malvados y rastreros, y esto creo que cada día lo comprobamos. Antes de que hable Sergio, como que quiero retomar un par de cosas porque Roberto nos bombardea con muchas ideas y como volver a ponerlas acá para el público. Entonces, digamos que por un lado tenemos esta dualidad de la bendición o de la condena, ¿no? En esa mirada más estática que podríamos llamar medio medieval, donde nazco, ahí me quedo, y ahora este empoderamiento del individuo, donde posiblemente a través de sus acciones puede cambiar su lugar, su relación con el entorno, su relación con la cultura y con la sociedad. Y pues a medida que hablaba Roberto, pues retoma esta frase que yo creo que pues todos hemos escuchado, que el conocimiento es poder, porque esta relación con el conocimiento, con la naturaleza, con mis pares, con mis iguales, como lo quieras llamar, me va a poner en un lugar para poder actuar o no poder actuar, es decir, voy a poder hacer o no voy a poder hacer. Y acá viene entonces hasta un cuestionamiento con lo que es natural o con lo que es universal o con lo que es divino, ¿no? Digamos que el hombre va a empezar el ser humano va a empezar a como coquetear con fuerzas que van, no es la magia, sino es de la ciencia, con lo que era incuestionable. Ahora sí. Y pues yo creo que pasando un poquito como a Franklin, a mí me parece muy chévere el hecho de que todo ese cambio y toda esa intención de dominar la ciencia puede tener consecuencias positivas y puede tener consecuencias negativas. Así emocionalmente uno podría pensar que no era solamente la fascinación por dominar la ciencia, por dominar la naturaleza, sino lo malo que eso podría llegar a producir, y el terror y el miedo que eso podía llegar a producir en las personas. Yo creo que Mary Shelley es como una gran narradora de eso, del miedo que puede producir en un momento como tan inicial de la dominación de la ciencia, lo que uno puede hacer con eso. Y yo creo que ahí se abre como un gran abismo de la dominación de la ciencia. No necesariamente tenía que ser algo que nos trajera consecuencias positivas, podía ser
absolutamente aterrador. La dualidad de la ciencia. Digamos que si hay un optimismo al principio, cuando empieza a surgir, y en la ilustración hay un optimismo muy grande en que la razón siempre nos va a conducir a lo mejor, ¿no? Y entonces ahí, como llegando, porque digamos, Mary Shelley es una hija de la ilustración, pero también yo creo que la novela es una reflexión acerca de la ilustración, una reflexión crítica muy interesante, porque no es, digamos, yo no creo que la novela sea una novela que quiera dar como un mensaje claro. Lo vamos a hablar probablemente cuando hablemos de la novela. Es una novela que como que todo el tiempo cuestiona la autoridad de lo que va diciendo, y eso es muy interesante. Pero ella está mirando mucho como los lugares problemáticos de esta época que se cree como el culmen de las civilizaciones, como listo, nos liberamos de toda la tradición y de toda la religión, de todo prejuicio, y nos revolucionamos contra la tiranía del Estado, y ahora tenemos las sociedades gobernadas por los ciudadanos, y el conocimiento está a disposición de todos, y digamos que la Revolución Francesa fue un proceso pues, que terminó siendo muy sanguinario, ¿no? Muy conflictivo, muy complejo, y condujo entonces sí a la república, pero después terminó conduciendo a la dictadura, terror. rápidamente, Sí. al terror, y terror. luego a la dictadura. Y entonces ella, digamos que ella está mirando, yo siento que es un lugar, no sé muy bien cuál, ahí lo iremos a nombrar otro, un lugar muy, como que es capaz de ver matices, y como que no se casa con una visión, no defiende una perspectiva acerca de, sino que se permite ver matices y distintos ángulos, y yo siento que por eso la novela sigue siendo tan vigente. Y la Revolución Francesa pues sacude a Europa, digamos que estamos hablando de Francia, pero es algo que es un detonante, y si bien Mary Shelley pues es inglesa, digamos, está atravesada por su familia, digamos, concretamente por este fenómeno, digamos, moderno que es la Revolución Francesa. Y creo que es importante como nombrar un poco, bueno, quién es Mary Shelley y lo difícil que es ser la hija de, y voy a dejar que ustedes hablen de los papás, pero pues qué carga, ¿no? Digamos que no son papás, entre comillas, normales. Ella sí que cayó ahí en un contexto de una casa muy particular, con unas características que yo creo que marcan. Entonces no sé si pasamos un poco ahí sobre esa herencia, aunque estamos hablando que ella puede cambiar porque es, digamos, hija de un mundo de cambios, pero hay una carga familiar en Mary Shelley. Entonces no sé quién quiere hablar de la carga. Una carga familiar importante, por lo que veo yo. No, sí, hay una carga importante, sobre todo porque su padre pues es uno de los, digamos, uno de los filósofos revolucionarios más importantes de Inglaterra en ese momento, y su mamá es la primera feminista de la historia. Ella escribe un libro que todavía es consultado, que es la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, que además nace como de los derechos del hombre, pero ella entonces le da una mirada femenina desde una voz que no existía para ese momento. Y lo firma ella, que es una cosa bien particular para ese momento, porque las mujeres normalmente escribían bajo un seudónimo, porque pues nadie iba a leer lo que escribía una mujer porque no era importante. Y Mary Shelley también firmó Frankenstein bajo un seudónimo. Inicialmente, pero ya después sí, le tocó porque además nadie se lo quiso publicar, pero eso sí fue una lucha que ella tenía muy clara de finalmente darle, pues, asumir la autoría de su obra, sino que al principio no pudo. Pero sí era muy extraño que su mamá, digamos, hubiera sido capaz de firmar la Vindicación de las Mujeres, y además que fuera conocida. Además ella era una mujer que nunca, pues que digamos nunca quiso una vida tradicional femenina, de casarse, tener hijos, atender un hogar, sino que ella estaba absolutamente convencida que el matrimonio no era necesario, que el amor no tenía nada que ver con el matrimonio, que la sociedad no necesitaba esa estructura necesariamente para, digamos, para avanzar. Entonces, pues, Mary Shelley va a ser hija de estos dos personajes que tienen una visión muy distinta, y que además, digamos, en su relación con pareja, su relación de pareja, pues el papá de Mary Shelley va a aceptar una hija de una relación amorosa previa pues de la madre de Mary Shelley, y también, digamos, va a aceptar que ella no es una mujer normal, es una mujer que habla duro, que es una mujer, pues la primera feminista de la historia, o por lo menos la primera que está registrada. Entonces, a pesar de que su madre muere luego de tenerla, a Mary Shelley,
su obra y toda su, pues digamos, su diario y todo va a quedar, y ella va a construir a partir de ese vacío esa imagen de su madre. Y también la va a buscar en su obra permanentemente, que después asumo que hablaremos de esto, pero va a buscar a su mamá en la obra todo el tiempo. Como esa figura que se desvanece, pero que deja detrás todo un conocimiento y toda como una ruta para es las una mujeres. paradoja, ¿no? De todos modos, porque es la madre ausente porque muere, pero es la madre presente porque le deja todo un, digamos, un legado, ¿no? Que es Todo el conocimiento. una presión muy, muy fuerte, y creo que ese será un tema para cuando hablemos ya de la obra, de esta noción del padre, de la madre, de la creación, de la vida, digamos que puede ser un tema interesante para hablar en ese momento. Por último, me interesa hablar un poco sobre el contexto ya de Mary Shelley en los años que surge la obra. Digamos que es una Europa que se acaba de recuperar de Napoleón, se está reorganizando Europa, también unos temas climáticos interesantes que marcan a Mary Shelley. Entonces, pues no sé si me quieren comentar un poquito sobre, bueno, ella se va con Percy y todo, pero sobre sus viajes y sus veranos en Suiza. El año sin verano, ¿no? El año sin verano. Digamos que podríamos hablar un poquito de ese contexto para que los espectadores entiendan dónde surge, digamos, la idea de la obra que vamos a discutir. No sé quién quiere arrancar. No, yo sí Pues no sé. es la historia tal vez más recurrente de la literatura. Es decir, si oímos, siempre hemos oído cómo fue que se creó Frankenstein. Y realmente lo que pasa es que Mary Shelley viaja, su hermana va a ser, bueno, su hermana, medio hermana, va a ser la amante de Lord Byron. Y ellos van a viajar digamos, a la finca de Lord Byron, o pues a su casa de campo, exactamente. Y va a ser ese verano, sin verano, en el que solamente va a llover. Entonces ellos, digamos, no van a poder disfrutar del verano ni de actividades al aire libre, sino que todo contrario a eso se van a encontrar con un ambiente muy oscuro, de mucha niebla, lluvia pesada, en la que ellos tienen que estar permanentemente dentro de la casa. Entonces en esa casa, ¿quién está? Está Lord Byron y está su médico de cabecera, porque él pues es una estrella, y entonces viaja con su médico de cabecera, y va a estar ¿Cómo se llama ese médico? Polidori. ¿Ah? Ese es el... Polidori, doctor Polidori. De ahí sale Drácula, si no estoy mal, pero podría estarme equivocando, el vampiro. Ahorita hablamos de eso, pero bueno, están... Y entonces ellos están ahí en esa casa un poco desesperados y encerrados en medio de la lluvia y el mal clima, y entonces decide Lord Byron, en medio, asumo yo que una borrachera, decir vamos a contar, vamos a hacer un concurso. El concurso. El que cuente la mejor historia de terror, pues no se gana nada, el prestigio, me imagino, la gloria, o la venia de Lord Byron, que no era poca cosa en ese momento. Y entonces todos se van a ir a escribir. Realmente los únicos que se van a poner juiciosos a escribir van a ser Mary Shelley y el médico, que no recuerdo cómo se llama en este momento, y de ahí van a salir dos historias bien aterradoras e importantes para ese momento, que van a romper con la literatura inglesa por completo. Que es un momento además que conecta con lo que hablábamos al comienzo, donde algo se sale del control del ser humano, ¿no? Y es este verano sin verano, porque hay una erupción en un volcán. Entonces como que casi que la naturaleza le dice al ser humano: usted puede estar haciendo muchas cosas, pero si yo digo que no sale el sol, no sale el sol, ¿no? Y vive en un contexto muy gris, que es interesante. Entonces acá sale, de este encierro salen estas ideas. No sé si Roberto o Sergio quieren agregar algo. Sí, tal vez, sí, pues digamos que es interesante ahí como, pues un poco nombrar, tal vez no es, pues nombrar, que Byron, digamos, era el escritor romántico inglés más leído, ¿sí? O sea, es decir, él publicaba algo y rápidamente como se agotaba y todo el mundo lo conocía, y era además como una diva. Entonces era un personaje cuya vida era muy famosa, pero era muy infame también, porque era muy escandaloso todo lo que hacía, y él estaba en Ginebra justamente huyendo, no recuerdo exactamente, pero por algún escándalo con su esposa, creo. Y al parecer, esto es puro chisme, pero al parecer como John Polidori era un poco su amante, y la hermana de Mary Shelley estaba embarazada de Byron.
y ella de alguna manera como que pues fue en ese viaje queriendo ir allá a ver como qué, pero Byron bueno, la rechazó mucho. Pero bueno, el asunto es como Byron es un poeta muy iconoclasta y muy icónico a la vez de movimiento romántico, y Percy Shelley, ¿no? el esposo de Mary Shelley, también revolucionario. O sea, es una historia que también tal vez es importante nombrar. Él era un hombre casado, tenía una hija y era un discípulo del padre de Mary Shelley, que es, ¿cómo se llama? William Baldwin. Digamos porque la casa de William Baldwin era un lugar de encuentro, y ahí iban muchos, o sea, recuerdo, ¿cómo se llama este poeta maravillosísimo? William Blake, por ejemplo. Se me van nombres, pero como todos los grandes de la época se reunían ahí a discutir sobre todo política, y el padre pues tenía posiciones como bien Te revolucionarias. interrumpo ahí, Roberto, pero de todos modos ahí vemos la carga también de la vida, del entorno de Mary Shelley, es decir, con ese papá, con esa pareja, con esa hermana, es decir, como que estaba metida en un círculo donde todo se estaba sacudiendo, y hago énfasis en esto porque pues está metida en un contexto, digamos, social y cultural que puede tener pobreza de todo porque pasa por las buenas y las malas, pero donde todo se está moviendo, es decir, es un entorno muy rico el de ella, pues, y porque nació ahí, digamos que es un accidente. Además están produciendo, porque además, bueno, uno puede, digamos, estar en un momento de mucha turbulencia histórica, pero ellos están produciendo permanentemente, y con la adversidad económica, porque el papá de Mary Shelley, si no estoy mal, en algún Vivía momento quebrado. pasa, sí, es dueño de una editorial, entonces pasa mal. Y Percy, el papá, le iba quitando la plata porque se revela mucho. Es decir, sí hay como esta visión de los que pues la sufren, pero son niños que tienen ahí como un respaldo invisible, ¿no? Pero sí es un contexto particular, y estar con la diva del momento, que es Lord Byron, pues debió impactar, ¿no? Sí, y también, digamos, pues Mary Shelley, perdón, como todas las mujeres de ese tiempo, no tuvo una educación formal, no tenían acceso a universidades porque las mujeres no iban a la universidad. Y ella entonces lo que tenía era la biblioteca de su padre, y luego pues estar en medio de este, digamos, de este universo intelectual ahí burbujeando en torno a ella. Entonces digamos que tiene una formación muy particular, autodidacta en buena medida, y luego pues en contacto con las mejores mentes de su tiempo, y imagino la calidad de las discusiones que hubo ahí. Entonces digamos, estaba muy enriquecida por eso. Y ella, cuando están ahí, están un poco estos dos colosos que digamos, sus vidas, es decir, tienen ideas muy admirables, muy grandes y sublimes, pero sus vidas también son vidas en las que hay un entorno muy lastimado, ¿sí? Percy Shelley pues, era un hombre revolucionario y maravilloso, pero también era un hombre pues, que hacía lo que él quería, ¿sí? Entonces dejó a su mujer, y la mujer se terminó suicidando porque él se fue con Mary Shelley y se llevó a Mary Shelley, pues no se llevó, se fueron juntos, digamos, de la casa del padre, y entonces la indignación del padre y de toda la sociedad inglesa por haberse llevado, pues por haberse ido con otra y haber dejado a su mujer. Y después de esto, eso él creo que tenían, no recuerdo, tenían hijos con la primera esposa. Tiene una hija. Y cuando él volvió, entonces cuando murió la mujer, él volvió a reclamar la custodia de sus hijos, y hubo un juicio que fue muy, digamos que es muy importante con la historia jurídica, porque en esa época el padre tenía derecho sobre los hijos, y la única, digamos, causal por la que se le quitaba la custodia al padre era porque fuera un peligro real, o sea, porque los maltrataron, porque los pudieran matar, pero por lo demás el padre podía hacer lo que quisiera, porque las mujeres estaban en una posición muy marginal, ¿sí? Las mujeres no podían tener propiedad, y esto No podían heredar. No. Es decir, tenían que estar casadas para que el esposo heredara. Y pudieron votar como hasta 1928 en Inglaterra, imagínense. Y entonces él vuelve por sus hijos, y la familia de la mujer no le dice no, los niños no están, y finalmente como que se arma un juicio por la custodia de los hijos, y pues, se tiene registro digamos, la historia jurídica inglesa, que es uno de los primeros juicios donde se le niega la custodia al padre, porque Percy Shelley era, digamos, cuando en el juicio que apareció su obra, entonces era ateo, antimonárquico, contrario a la institución del matrimonio, y al parecer pues dicen algunos críticos como que el matrimonio de Mary Shelley y Percy Shelley era como, o sea, ocurre para que entonces parezca que no, que ya ahora sí creo en el matrimonio, tener algo favorable para llevar al juicio, pero el juicio es 1816, la obra se publica en 1818, quiere decir que 1800, no recuerdo cuándo es que están donde... 17. Creo que en el 17, entonces digamos, todo está ahí, y es muy interesante porque cuando hablamos de la obra, el tema de la justicia, la naturaleza de la justicia, y qué tiene que ver esto con la ilustración y con la democracia, con el republicanismo y lo revolucionario,
digamos, está muy vigente y probablemente tiene que ver con esa experiencia. Pues muy bien, creo que ya tenemos un contexto de quién era Mary Shelley, dónde surge esta obra y podemos pasar a hablar entonces de la obra como tal, digamos. Eh, Ahorita pues hablaremos que todos, Roberto, pues tú dijiste una vez que todos tenemos con nuestro propio Frankenstein en la cabeza porque además es una figura que se va a volver parte de la cultura popular, pero nosotros vamos a ir al Frankenstein de Mary Shelley en su segunda edición, que es la que más que todo leemos nosotros. Me gustaría entrar hablando un poquito de ese viejo recurso de cómo se cuenta una historia y cómo está narrada, digamos, esta novela. Entonces, pues no sé quién quiere empezar hablando como de cómo se cuenta la historia. Ah, bueno, a mí hay una cosa que me sorprendió muchísimo, me gustó muchísimo de la novela que no había tenido en cuenta, creo que porque siempre estaba referido a lo que eran las películas y las series de Frankenstein, pero hay dos recursos que me parecieron fascinantes, muy chéveres de cómo construyó Mary Shelley la novela y es primero la idea de la naturaleza como no sé cómo se dice, como este elemento sobrecogedor que ella siempre está describiendo, entonces la novela lo lleva a uno como por todos estos parajes, ciudades, nevados y la lluvia y es como sobrecogedor, pero también el asunto de la forma en la que ella siempre está utilizando emociones para estar contando esta historia de este hombre que aparece de la nada y empieza como la historia empieza cuando no me acuerdo cómo se llama el primer personaje que aparece que está en este Walton. Walton que está perdido en la no perdido, está varado en un barco en la nieve y de pronto aparece este hombre que es Víctor y el que está narrando la historia empieza a contar como la historia de una gran amistad que pueden tener y él empieza como contando este cuento sobre un amigo que puede llegar a suceder y este hombre viene y le empieza a contar una historia terrible que está completamente centrada en las emociones de una decisión que él tomó que era irse a estudiar medicina creo y luego pues le da vida a un monstruo que crea a partir de pedazos de cuerpos. Pero todo esto está siempre como atravesado por el componente emocional, qué es lo que él se siente, como si está no tanto feliz, porque creo que la felicidad es muy escasa en la novela y es muy esporádica, es más como esta combinación de el terror y la sorpresa y como toda esta cantidad de emociones. Y yo creo que a mí, de las cosas que más me sorprendieron de la novela es eso, el hecho de que sea como un tejido emocional tan específico, casi que cada hecho está acompañado por ciertas emociones que se van transformando, cada personaje hace que el personaje principal se sienta afectado de alguna forma, pero eso para mí es mucho más claro en la novela de Frankenstein que en otras novelas. Y para mí eso es como muy interesante el hecho de que, o sea, era una cosa que no me esperaba. Y, Ahí yo voy a decir una cosita, me gusta este gesto de Sergio, ¿no? Que nos hace así como el tejido y pues me parece importante ver como ese tejer de la narrativa. Hablemos de las cartas un poco, cómo está esta estructura narrativa armada en la novela. No sé, Roberto, si quieres comentar algo ahí. Digamos, la novela es una novela que está enmarcada en dos, digamos, digamos aspectos, dos pedazos epistolares, ¿sí? Empieza con unas cartas, termina con unas cartas y digamos que narrativamente es muy interesante porque la novela empieza por el final y luego vuelve como al origen de la vida de Víctor y vamos un poco linealmente y luego hay otro pequeño loop cuando la criatura vuelve a contar su historia y luego llegamos, cuando vamos terminando la novela volvemos a llegar a las cartas y bueno, entonces digamos el recurso de narrar a través de las cartas era un recurso que digamos que había sido explorado ya en el siglo XVIII mucho, parece el género de la novela epistolar y digamos, va a cumplir un papel muy importante en modificar el mapa cultural y el mapa como de la subjetividad en Europa, porque la novela epistolar, que es un género muy popular, lo voy a decir cortico porque es largo, pero digamos permite en la construcción de los personajes y el tipo de relaciones que se dan, establecer relaciones primero entre distintos estamentos, que en la vida práctica no ocurría, si es como estábamos por nobles, clero, digamos el tercer estado, y
y no había como esta relación entre los distintos estamentos, entonces había como una sociedad y una humanidad dividida en distintos tipos de humanidades. Y la novela epistolar pone en diálogo al miembro de un estamento con el miembro de otro, y en eso encontramos que en la descripción del universo emocional hay unas similitudes entre lo que siente uno y lo que siente otro, ¿no? Y entonces parece ser como un suelo para caminar más naturalmente y orgánicamente hacia esta idea de la igualdad universal. Un ente democratizador. Pero además que sí, la carta lo que le permite al lector es como estar encima del hombro del receptor, porque el lector en teoría no es el receptor de esa información, es el lector original de la novela, de la carta, pero entonces como que en un nivel de narrativa nosotros como lectores entramos como a ser lectores del lector y estar como involucrado, y nos obliga a tejer un poquito. Por eso decía yo que el gesto de Sergio está interesante, y podríamos hablar un poquito del tejer de la criatura más adelante, porque exige un lector que pueda ir como conectando, y estas líneas y estos loops que nos va mostrando Roberto pues son una propuesta narrativa muy interesante, y hasta cierto punto pues Robert está escribiendo a la hermana, ¿no? Que tiene las mismas iniciales que Mary Shelley, MS, Margaret Saville, la que recibe esas cartas, y ya entran en temáticas, ¿no? Desde la primera carta está como esta noción del padre, la ausencia, de rebelarme contra lo que esperan de mí, y pues pongo ese tema acá también, digamos, cómo entra lo que vamos a hablar un poquito del padre y la madre, estas figuras, de lo que se espera y lo que puedo cambiar en esta novela. Entonces, adelante. Sobre el padre. El padre, Bueno, hay una cosa chiquita ahí, antes de tal vez eso, y es que en la carta también es importante, como, volviendo a lo que mencionas, que estamos escuchando en primera persona a una persona hablar sobre algo que está experimentando en su presente. Y eso en términos de la experiencia lectora también, y de la tal vez verosimilitud de la ficción es interesante, porque la carta es como si nos encontráramos una carta y empezáramos a leer, y ahí hay varias cosas que son a mí me parecen interesantes en términos del proceso de leer. Y es que leer una carta sería algo análogo a uno hoy agarrar el celular de Camilo y empezar a leerle el WhatsApp, los chats. ¿sí? Entonces entrar primero en un tipo de comunicación que es privada y es íntima. Es íntima, y por ser íntima también permite que digamos el corresponsal, no sé si se dice así, pero bueno, quien escriba desde un lugar que no haría, digamos, en un discurso público, y entonces nos permite ver un poco esas capas. Y le permite a la persona que lo está escribiendo contar sus emociones y narrar lo que es bueno y lo que no es ¿no? Ahí va mi punto, es decir, lo que le narra Robert a la hermana está pensado por la hermana, y por eso puede tener cierto nivel de intimidad con la hermana. Lo que le cuenta Víctor a Robert, que él le narra después a la hermana, es porque se vuelven más o menos amigos. Es decir, siempre como un público y una intención. Y por eso tal vez es rico ser lector de esto, porque, bueno, aparte del chisme, porque sería como meterse en la vida privada de todo el mundo, sí, pero es rico leerlo porque uno tiene que leer mirando para quién escribe y con qué intención. Hago una conexión con otra novela que es Drácula, que es posterior, pero también tiene este recurso, ¿no? que usa mucho los mensajes, las cartas, todo para ir creando estas narrativas, y dependiendo del público, pues nos llega una trama y una narrativa muy diferente. Creo que eso sí enriquece mucho, y estamos en una novela que no es omnipresente, sino que nos va botando es como retazos, y uno como lector tiene que ir conectando ir armando la criatura que es el libro de uno. Cada uno va a tener una criatura en la cabeza, creo. Sí, porque además la criatura nunca es descrita así con claridad que uno pueda imaginarse o digamos dibujar a partir de la descripción esa criatura. Pues no sé si será posible, pero cada uno debe tener como su propia criatura en la cabeza, cómo se la imagina, cómo se imagina el color de su piel, o las costuras que tiene, o no sé, digamos, pues que se lo imaginen ahora verde y con los tornillos en la cabeza. Que esa construcción, por lo menos a mí leyendo el libro, siempre tenía como referencia las otras creaciones de Frankenstein, como no me era posible como imaginarme ese Frankenstein, incluso que estuve durante el curso, pues mientras escuchaba a Roberto dibujando Frankensteins, y me era muy difícil como el hecho de imaginarme un Frankenstein que fuera el del libro. No el atravesado, el del cine. El del cine sobre todo, que es de color verde, que además ese color verde tiene como una tradición de otros Frankenstein que han sido desarrollados desde el momento que salió la novela. Pero yo quería volver un poquito al tema de la paternidad,
porque fue una de las cosas que a mí más también me llamó la atención del libro, porque Víctor pues es una persona que se va y, no sé si decirlo así, pero bueno, construye una figura, le da vida y luego la abandona. Y él está constantemente en la novela abandonando a Frankenstein y rechazando la responsabilidad que tiene por los actos a la criatura, a su hijo. Perdón, sí, al monstruo. Está como todo el tiempo huyendo de la responsabilidad que tiene por lo que hizo y por lo que está haciendo su propio hijo. Pero en algún punto se da cuenta, como que por fin se da cuenta que él, bueno, que tiene que asumir esa responsabilidad e ir a matar a su hijo para que su hijo no siga haciendo cosas. Y entonces empiezan a correr como en la inversa, como hacer otro recorrido diferente. Pero creo que a mí lo que me dejó más pensando era eso, como este asunto de la paternidad, a pesar de que tiene un padre que lo acompaña, que lo mantiene, que tiene como toda una familia constituida, está constantemente huyendo como de su propia responsabilidad y de esa estructura tradicional, que creo que es algo que uno ve en la vida de Mary Shelley, que está como esa estructura social de rechazo, no solamente de rechazo de la sociedad a ella por estar saliendo con un hombre casado, que tiene hijos, sino también el hecho de que ella rechaza esa vida. Aparece también en la novela como en esta persona que quiere como, ¿cómo se dice? Como no asumir esa vida, y en el momento en que se casa, pues entonces es bien interesante. La matan a la Qué pena, esposa, ¿no? me interrumpo, Pablo, pero digamos que, pues hablemos de los padres, ¿no? Digamos que está Víctor como padre de la criatura, están los padres Robert, de Víctor también, como el que escribe diciendo me lo escapé a mi tío, mi papá que no está, etcétera. Y está Alphonse, que para mí es un personaje muy interesante, el papá de Víctor, porque es el hombre moderno, ¿no? No es noble, pero vive como noble, hace negocios, rescata a una chica que quedó huérfana y se casa con ella. Es decir, es como el super papá. Él es el proveedor natural y Víctor no tiene que preocuparse por nada porque tuvo un super papá. Completamente generoso. Pero ¿qué pasa con este super papá que opaca a la mamá, por ejemplo? No sé qué se les ocurre por ahí. Aunque la mamá es el amor puro, ¿no? sé, hay una dualidad interesante entre lo materno y lo paterno. Se muere en algún punto. A mí me parece que lo que pasa ahí con el padre de Víctor es que, digamos, él empieza a explorar lo que se llamaban en ese entonces las ciencias ocultas, cuando era muy joven, como a los 13 años en el principio, cuando él empieza a explorar las ciencias ocultas, muy jovencito, y su papá lo que va a hacer es decirle como, no, eso no lea eso. Entonces le va a, digamos, como a generar una cierta curiosidad, me parece a mí, que después pues es lo que lo va a llevar, digamos, a explorar cómo conciliar las ciencias ocultas con lo que ha aprendido en la medicina, con lo que conoce de la electricidad, y de ahí va a nacer esa criatura. Entonces, no sé, me parece que nunca le dicen claramente como por qué es que él no debe leer esas... El papá lo regaña, está lloviendo, está leyendo un libro y le dice, no lea esa vaina. No lea eso. Y yo creo que, digamos, no sé si digamos en la casa de Mary Shelley, que Mary pues constantemente estaba leyendo, también hay una molestia por parte de su madrastra, que ella no hace nada porque todo el tiempo está leyendo y no sirve para nada porque todo el tiempo está leyendo. Mira que hay un tema interesante y me meto por lo que dices. El papá de Mary Shelley la regañaba era por leer tanta novela gótica y tratar de escribir novela gótica. Y le decía, digamos, como busque su propia voz, haga su cosa. Pero sí había como un castigo hacia la lectura no aprobada. Y no sé si lo gótico hay como un paralelo con lo oculto. No sé si estoy hablando ya muy fino. Pero digamos que ahí sí hay un regañar del padre. Pero Alphonse es amoroso. Es decir, Alphonse... Y es el hombre en ascenso porque cambia su destino, ¿no? Y si ustedes miran la narrativa, hay muchos detalles, como que siempre que está buscándole pareja a Víctor, o le está buscando pareja, busca que se vea noble, si no sea noble, ¿no? Que tenga la apariencia del arquetipo de belleza, de nobleza. Entonces, que tuviera el cuello así, que fuera muy estirada la nariz, tal. Y hay toda una categorización física. Entonces, Alphonse, pues tiene como unos arquetipos que él también está buscando, así sea el hombre en ascenso, ¿no? Él quiere acercarse a la nobleza y la pareja de Víctor pues va a ser una chica que también encuentran, que dicen, no, pues es noble, pero caída de cuna como la telenovela, y la vuelven a encontrar ahí. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cómo ven ustedes la dualidad paternal y maternal en la novela? O sea, es que hay varias cosas que me van viniendo, vamos a ver si logro articular. O sea, digamos, el asunto de la paternidad yo siento que es central en la novela,
pero digamos que es literal y un poco también metafóricamente. Y entonces, bueno, podemos pensar, sí, entonces hay una parte que es, está la criatura, y la criatura es una criatura que vemos todo un tránsito entre una nobleza y una nobleza original en la criatura, y digamos, una relación curiosa hacia el mundo, y una tendencia al cuidado y al afecto que se manifiesta al principio de su historia, y luego hay toda una historia de marginación y de violencia y de abandono por parte del padre, y de rechazo no explícito por parte de su creador, que sería, digamos, lo análogo a su padre, que es Víctor, ¿sí? Y entonces esto pues como que nos lleva como a otro territorio interesante de la discusión de la ilustración, porque digamos Mary Shelley, hemos hablado de la ilustración, pero Mary Shelley, digamos, está en el territorio, yo siento, más del romanticismo, ¿sí? Y ahí, digamos, entonces la ilustración, pues no todos estarían de acuerdo con eso, pero una idea que está presente es esta idea de la tabula rasa, ¿no? Bueno, no sé, sí, tal vez, creo que en Locke está esta idea de que uno nace y está en blanco, Es Locke. y la experiencia, como uno va asimilando cosas a partir de la relación con el entorno, que va configurando el propio carácter. Y eso, entonces, claro, lo que hace es enfatizar la idea de que la educación es muy importante, porque llegamos a ser dependiendo de lo que vamos recibiendo y del cuidado de los niños y bueno, todo esto. Y Víctor entonces encarna la figura de un hombre que no está en condiciones de cuidar, ¿no? Y ahí es que hay muchas cosas, porque entonces no está en condiciones de cuidar, ¿por qué? Bueno, primero por el tipo de relación que establece con su criatura, porque él no la crea como un padre, tiene esta ilusión de ser como un dios que va a crear una nueva especie y la especie lo va a venerar, y ahí digamos que la motivación detrás de por qué traer esta nueva criatura al mundo ya parece estar un poquito manchada por el deseo de la gloria, ¿no? Y entonces no hay espacio para ese otro. Pero uno se pregunta, bueno, pero Víctor, ¿por qué no puede ser buen padre? ¿No? Si ha tenido una familia amorosa, tuvo una madre presente, tuvo un padre presente, proveyeron, tuvo una infancia segura, sostenida, nunca le faltó, ¿saben?, alimento, nada. Y eso, a mí eso me parece muy interesante, porque me parece que la novela probablemente está señalando este asunto que hoy, digamos, está muy vigente en nuestra discusión, si es cómo el lugar del privilegio muchas veces ciega nuestra capacidad de empatía hacia los que no comparten nuestras condiciones, ¿sí?, nuestra situación, que como el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que esta afirmación suele provenir de personas que vienen de lugares de privilegio donde no reconocen cómo han sido sostenidos en la infancia, han sido financiados en su educación, han sido ingresados como a sus lugares de trabajo, y desde ese lugar de privilegio como que es muy fácil mirar abajo y decir, esta gente, ¿por qué no sale adelante si yo sí pude? Y lo que no ven es como todo lo que el andamiaje que hay detrás sosteniendo. Y digamos que la novela Frankenstein puede ser leída como una novela sobre la marginalidad, porque la criatura, digamos, el lado monstruoso de la criatura que realmente surge solo al final, cuando pues ya ha sido demasiado golpeada, marginada y rechazada por toda la sociedad, es como que no se le da un lugar, no se le permite nombrarse a sí misma ni tener sobre todo lazos afectivos con los otros. Esto es lo que la vuelve asesina, ¿no? Y la hace hacer cosas que realmente terminan siendo atroces, pero entonces ¿para dónde iba? No, pero no te adelantes todavía, pero hay algo muy importante en lo que dice Roberto, digamos que Mary Shelley pues, puede ser pensado muy romántico, digamos como, no romántico como lo que se entiende en parte del romanticismo, y con lo que nos decía Sergio al comienzo, que uno hablando porque la novela sí está ubicada en ese retorno al bosque, ese retorno a la naturaleza, es decir, la criatura sale de la ciudad y se ubica y empieza a observar de lejos, ¿no? Pero hay todo como un equilibrio, una comunión con el entorno natural de la criatura, es decir, no solo el entorno natural, sino que naturalmente la criatura sabe tomar agua, sabe encontrar qué comer, digamos, y solo cuando empieza a interactuar con el conjunto social es que empieza a tener esta educación humana, social, que le genera emociones, ¿no? Y hay todo un tema porque, digamos, vemos también el lugar del privilegio de los caídos que son los de ley, sino que eran de cuna arriba y entonces terminan viviendo muy mal, y toda esta observación de cómo se sufre la condición humana, pero al mismo tiempo ese humano tan pronto ve a alguien que está en mayor desgracia que él como que lo sataniza de una. La criatura pues como que vive esa educación de observar, pero tan pronto entra en contacto pues como que sí lo atacan. Y vuelve a haber como otra discusión de lo masculino y lo femenino, digamos, que la criatura cuando encuentra a Víctor le dice, mire, yo estoy solo, necesito una pareja, créame una mujer.
y esta noción, pues que me imagino que hablarán de Adán, de Eva, de todo lo bíblico, pero este deseo de la criatura de tener una mujer es lo que va a poner en jaque intelectualmente a Víctor si es una decisión ética o no. Es decir, si ya le da campo para que la criatura tenga hijos y sea un padre también, pues es otra de la historia. Entonces, pues ahí estamos como en muchos territorios, que creo que Pero, sí. pero yo también quisiera hablar como digamos de la experiencia de la maternidad de Mary Shelley, porque Mary Shelley tiene, no sé, 5 hijos de los que sobrevivió uno, tal vez. Entonces, no recuerdo muy bien, no lo tengo muy claro, si para el momento en que ella escribió Frankenstein ya había perdido una hija. Y también es hija de una madre que además fallece 10 días o no sé, 12 días después de haberla tenido. Entonces es como ese abandono constante que ella siente todo el tiempo y que además, si no estoy mal, la primera hija de Mary Shelley fallece porque tienen que sacarla y la niña estaba enferma y digamos tienen que huir porque Percy siempre está metido en problemas. Entonces tienen que sacarla de casa cuando el médico les había dicho que no lo hicieran y ella, digamos, siente que no puede cuidar a su criatura, que es culpa de ella también. Entonces hay un abandono, hay una culpa, hay algo que ella no entiende muy bien de por qué no puede, digamos, dar vida apropiadamente en ese momento y ella está seriamente deprimida porque, si no estoy mal, cuando ella lo escribe, ella está terriblemente deprimida porque se murió su hija, ella no quiere levantar cabeza, entonces creo que por eso es que se la llevan de visita a la casa de Lord Byron. Entonces yo sí veo ahí como el abandono de la madre, su incapacidad de ser madre, en fin. Sí. Igual también está muy presente, pues, digamos, desde lecturas contemporáneas, esta mirada desde el feminismo, hay una mirada muy crítica a la ciencia como parte del, digamos, es una parte importante del patriarcado. Que hay un elemento que también hay que nombrar, tal vez pensando en esto de la relación entre el romanticismo y la ilustración y la revolución científica, y es, digamos que entonces está como el proyecto ilustrado, como un proyecto emancipatorio. Vamos a liberar al hombre de los yugos de la tradición y de los yugos de las propias pasiones, digamos, para que el hombre sea libre. Y lo vamos a librar también del trabajo a través del desarrollo de la técnica, que es la ciencia aplicada al dominio de la naturaleza. Y ¿cómo se me queda mitad de camino? Bueno, voy a otra idea mientras me vuelvo para donde iba con esto. Y lo otro es, digamos, en la relación de maternar. No, ya, listo, es que va todo por el mismo lado, listo. Y entonces, este asunto de entender cómo funciona la naturaleza para que nos sirva, ¿sí? para que haga lo que queremos que haga, para en teoría liberarnos, se empieza a volver como o sea, la ciencia se empieza a volver, la frase esta de el conocimiento es poder de Bacon, ¿no? Y en Bacon, digamos, ha habido muchos análisis como su discurso es muy fálico y patriarcal, y él habla mucho de desgarrar la naturaleza y de penetrarla, y esas frases están también ahí en Mary Shelley, es muy interesante, como de ir y penetrar esos lugares ocultos y despojarla de sus secretos que, pues, que no podría ponerlo en territorio de lo sexual como un acto muy depredador. Y hay esta imagen en la ciencia de que el quien conoce es hombre, porque el territorio de la ciencia, ¿sí? De la filosofía natural, era un territorio masculino, efectivamente, como laboralmente solo había hombres, ¿sí? En las universidades solo había hombres. Y la naturaleza era femenina, y es pasiva, y era observada, y era desgarrada, y era despojada. Y entonces en la creación de la criatura hay una cosa muy loca porque si uno lo piensa, lo que está ocurriendo ahí es que hay un hombre queriendo dar a luz, pero sin el concurso de la mujer, ¿sí? Y esto lo han estudiado mucho las feministas en el sentido de que es la ciencia que como que ha visto la naturaleza como una cosa, un instrumento pasivo para explotar, y a las mujeres también. Hay un libro muy bonito de Goff que se llama, no me acuerdo, pero que, digamos, plantea esa idea también en el siglo XX. Y entonces Víctor, ¿qué está haciendo? Está queriendo dar a luz sin el concurso de la mujer, y de alguna manera también nos está mostrando como qué es, o sea, por qué de pronto es importante que la mujer también esté presente en el acto de procreación. Víctor siento que no entiende ese mensaje a lo largo de la historia, ¿no? Como que todo el tiempo está en pelea con la criatura, pero nunca es consciente de su responsabilidad en que la criatura termine siendo lo que es. Él quiere como vencer la muerte o traer nueva vida,
y no se da cuenta que ese mecanismo ya existe en la naturaleza. Pero parece ser que lo que es importante, ahí volvemos al asunto de la gloria, lo que es importante es que lo haga yo, ¿no? Y que yo descubra ese poder y lo pueda poner en movimiento. Entonces es un asunto más que tiene que ver con el ego y el éxito del hombre en su dominio sobre la naturaleza. Además, el cuestionamiento moral solamente aparece cuando la criatura le pide compañía. Antes de eso no, antes de eso era un camino solamente para él, digamos, glorificarse y jugar a ser Dios y crear vida a partir de... Pero yo creo que también hay un cuestionamiento moral cuando su hijo mata, porque lo primero que hace es mata a su hermano. Entonces, creo que ahí está como ese juego un poquito como de, no solamente de crear la vida solo, sino cuando empieza a destruir. Pues hay un tema interesante, ¿no? Digamos que me voy ahora hacia la religión, de todos modos, pues, porque pues sí es como matarse entre familia, ¿no? De todos modos, digamos, cuando ya la criatura empieza a atacar, es como ir a buscar al hermano, Roberto, tenías un discurso muy interesante sobre la relación del hermanito con la criatura, cuando la criatura amenaza, y el lugar de enunciación del niño que le dice, usted no sabe quién soy yo. Ese juego de poder que estamos viendo, de todos modos, aunque estamos en un mundo de comillas ya moderno, hay estamentos, ¿no? Y como que se siguen viendo marcadas como relaciones de poder que no permiten, y como que el niño también ya está criado en ese entorno. Porque digamos que la criatura se aproxima al niño con la idea de que el niño no ha sido permeado por la cultura, ¿no? Entonces, como si fuera rusoniano la criatura, ¿no? Y dice, no, este no me va a rechazar porque todavía no ha asimilado todos estos prejuicios sociales, y resulta que el niño lo ve y eres un monstruo horrible, me quieres comer, ¿no? Lo rechaza un montón, es lo primero, y ahí no podría decir, bueno, entonces el prejuicio es natural, pero no, o sea, desde muy chiquitos estamos siendo bombardeados y condicionados, pues el lenguaje, ¿no? Entonces, listo, entonces el niño reacciona, y podríamos pensar como si hubiera, ¿saben? Como un criterio estético innato, pero no, o sea, realmente parece ser que culturalmente el niño es otro hijo del privilegio, como lo es Víctor, ¿no? Y entonces no tiene empatía por el que tiene una condición muy distinta a la de él. Y el niño, como muy desde ese lugar, y desde la ceguera también de que está enfrentado a un marginado, a un otro que no cuenta con digamos, sus mismas condiciones de vida, le dice, suéltame, mi papá es síndico y te vas a meter en problemas si me haces algo, ¿no? Que si yo decía un poco, esto es como el típico colombiano de usted no sabe quién soy yo, ¿no? Que cuando uno, o sea, si a mí viene un ladrón que viene de una situación muy compleja, la familia desplazada del campo y él viviendo solo desde chiquito porque los padres tuvieron que salir a trabajar todo el tiempo, y en el barrio como sobreviviendo y luego saliendo y viendo un mundo, estaba oyendo de un atraco que hubo la semana pasada, que el señor se quejaba porque le robaron un reloj de 45 millones de pesos. Y uno dice, ¿saben? Y como indignado, y uno dice como, pero bueno. Y voy a seguir saliendo con mi reloj de 45 millones. No voy a comprar otro. Pero ahí me salí un poco por la tangente, pero el asunto es que, claro, cuando el niño le restriega en la cara su lugar de privilegio al marginado, pues obviamente la respuesta del marginado no va a ser, disculpe. Sí, señor. Venga para acá. Eso. Hay una autora que hace un trabajo muy bonito como conectando el manifiesto comunista, que es posterior, pero porque el manifiesto comunista empieza cuando hay un espectro que recorre Europa, ¿no? Es el espectro del comunismo, y el espectro del comunismo en parte es como la construcción que las élites hacen en torno a esto que ven como un fantasma que está huyendo, que sería hoy la ideología de género. ¿Cuáles son los espectros de hoy? El casuchavismo, la ideología de género, o la extrema izquierda. Y entonces es muy interesante porque bueno, no me acuerdo por qué. Pero bueno. Pero a mí, digamos, eso del niño me parece, digamos, cuando la criatura de Víctor nace, cuando hay un nacimiento de esta criatura está totalmente aislada, y uno en el momento en que está, digamos, leyendo la criatura es muy, muy bella, es un ser muy bondadoso, es amoroso, es noble. Y está esperando eso del mundo. Es hermoso. Entonces también es esa naturaleza de que ¿quién te corrompe? La sociedad te corrompe,
o simplemente ya nacemos, o el ser humano nace corrupto o corrompido. Bueno, y ahí me parece que llegamos al tercer tema, digamos que es por qué leer Frankenstein hoy, y ahorita que hablaban ustedes, de todos modos es como el reconocimiento de un otro, ¿no? Digamos que la novela también tiene este tema de los marginados, de los diferentes, del que no encaja en un sistema y que entonces es visto y tal vez hasta enjuiciado Por ser diferente. por ser diferente. Y no solo hablo de la criatura en la obra, ¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre de la chica Justine, es que la que cuidaba al chiquito, es de una vez por la justicia ciega, ¿no? Condenada. Es decir, hay todo una mirada en esta obra que como que pone esa tensión con el otro. Y yo no sé si hoy en día vale la pena hablar del otro y las tensiones que estamos viviendo en estos momentos. Digamos, la pregunta es ¿por qué leer Frankenstein en el siglo XXI? Es una obra de 200 años. Sí. Pues sí, todo el mundo dice que es un clásico, pero ¿por qué vale la pena que alguien se acerque a esta obra hoy en día? Sí. Pues en relación a eso, como ahí lo del lugar del marginado, digamos la criatura, o sea, la criatura cuando hace, digamos, aparece en la, digamos, se hace figura, es el momento en el que asesina, ¿no? Y asesina a un niño y luego hace que de alguna manera condenen injustamente a una mujer, luego asesina a Elizabeth, no sabemos si la viola, Al amigo. a Henry Clerval, ¿no? Y pues, digamos, si uno sin contexto mira esos actos, es como, es un monstruo y es un demonio y hay que acabar con él. Pero la novela nos permite cómo juega, voy a dar una vuelta larga, pero me la voy a dar. Digamos, tú trajiste el asunto de Dios, ¿no? Y hablando sobre cómo está construida la novela, entonces es una novela en donde no hay un narrador externo, ¿sí? No hay la perspectiva omnisciente, sino que todo lo vamos escuchando de boca de alguien que está dentro de la novela y por lo tanto es alguien que tiene una perspectiva y tiene unas creencias sí, entonces Víctor nos habla sobre la criatura y vamos con él y como que nos vamos y como, uy sí, como que vamos a cascar a esa criatura, pero después uno escucha aparecer la criatura y la criatura entonces empieza a narrar desde su otra perspectiva. Ya empezamos a ver matices sobre el discurso de Víctor y entendemos por qué ha llegado a donde ha llegado. Entonces, y la novela trabaja mucho con el juicio. Para mí, esto yo no lo he visto tematizado, pero yo sí como lo he trabajado mucho, el juicio como la capacidad de juzgar de los seres humanos. Confiamos mucho en nuestras creencias, ¿sí? En nuestros juicios, pero la novela nos muestra todo el tiempo cómo somos falibles, ¿sí? Como desde el optimismo de Víctor, vamos a acabar con la muerte y ya nadie va a morir sino de muerte violenta, y bueno, el resultado de esto fue una cosa muy horrible, ¿no? Y cuando juzgan a Justine, y todo el tiempo hay como este tema de cómo nuestro juicio es limitado y más que una crítica al juicio es una invitación al reconocimiento de que no somos omniscientes y la razón no es, como que la razón no es lo que la ilustración quiere. ¿Sí? Es importante saber que podemos entender algunos aspectos de la realidad, que el método científico nos permite sí, prescindimos de una cantidad de cosas que hacen parte de la realidad, pero restringiéndonos a esta forma de mirar, podemos decir con certeza cosas, pero son cosas limitadas que no nos dicen lo que es toda la realidad. Entonces vuelvo a Dios, y entonces no hay Dios, en el sentido de no está la perspectiva omnisciente, como nunca accedemos a una verdad absoluta. ¿De dónde venimos? ¿De qué estábamos hablando? Porque iba para algún lugar. Venimos de por qué leer desde la marginalidad, por ejemplo, esta novela hoy en día. Y se están rompiendo ya sé para dónde iba. Y entonces, el asunto es que la novela es muy bonita en que como que nos permite mirar al malo, sí, al radicalmente otro, como parte de una historia. Y al reconocer esa historia nos permite como ya no relacionarnos con él desde el lugar del juicio y desde el dictamen de monstruo, ¿sí? Y a la cárcel o al exilio, sino ver cómo es complejo, ¿sí? Tiene luz, tiene sombra y él es resultado, es decir, su muerte es su responsabilidad, pero también es responsabilidad de Víctor, pero también es responsabilidad de los aldeanos, también es responsabilidad de los de Lacey en un sentido, ¿sí? Como todos los que alimentan esta historia de marginación explican su lugar y por qué eso es vigente, porque hoy seguimos como construyendo el mapa social entre buenos y malos, ¿sí? Y seguimos viendo al delincuente juvenil como
hay que más castigos y más cárcel, ¿saben? Como una visión todavía muy primaria sobre de dónde surgen las acciones humanas y tal vez una visión todavía muy anclada en la idea del pecado original. No es que esa gente que nace dañada y ya no hay nada que hacer. Incluso pues la novela logra que con ese otro que es la criatura, uno como lector tenga momentos de empatía. Puede que no quiera uno la criatura, pero hay momentos en la lectura donde hay Todo el conexión y reconocimiento. Yo creo que puede ser uno de los temas esenciales para leerlo, ¿no? Digamos, reconocerme en algo que es diferente a mí. Pero también en la ciencia, perdón. Digamos que yo creo que estamos en un punto en el que, digamos, es la glorificación de la ciencia. El único resultado posible es el que está comprobado por la ciencia. Y el resto de cosas parece no existir. Entonces, digamos, acá lo que a mí me llama mucho la atención y por qué la leería o por qué siempre está vigente, es porque, digamos, es hasta dónde llega la ciencia, o sea, qué puede crear la ciencia, que porque está avalado científicamente, entonces se puede crear una criatura, se puede jugar a ser Dios, podemos clonar, hay una cantidad digamos, de dilemas morales, éticos ahí, que están presentes en toda la obra y que me parece que vale la pena tener, digamos, el espacio para visitarlos y para hacerse esas preguntas en este momento en particular, creería yo. Yo creo que a mí hay una cosa, o sea, creo que vale la pena revisitar a Frankenstein, por lo que tú estabas diciendo un poco. El monstruo no es tan monstruo, el monstruo es una persona, es algo, es un ser que tiene emociones y que además a través de contarme su historia yo lo comprendo, pero también pienso que eso es lo extraño que tiene el monstruo. El monstruo tiene un lenguaje absolutamente desarrollado que me cuenta su historia. Pero que además, si yo lo veo desde la distancia, digo, no, pues es un monstruo que no tuvo papá, ni mamá, ni lo criaron. ¿Quién le enseñó a hablar de esa forma? ¿Y quién le dio la posibilidad al monstruo que tenga ese lenguaje para contarme a mí su historia y que yo la entienda? Entonces, en ese sentido, el monstruo se me hace un poquito paradójico. Y pienso que la única forma para comprender al otro es cuando el otro pareciese que me habla en mi lenguaje. Y a mí eso me parece como un poquito extraño todavía en la novela. Como el hecho de que si el monstruo no tuviera mi propio lenguaje y no me hablara en inglés o en francés, en los idiomas del colonizador, en los idiomas del conquistador, entonces yo simplemente no lo podría entender y lo tendría que matar. Y lo que hace Mary Shelley es hacer que ese monstruo me cuente su historia con todo este corolario, con todo este abanico de emociones que hace que yo lo entienda, pero ¿es posible que eso suceda así? Es algo que a mí todavía me... A mí también me cuesta trabajo pero hay un aprendizaje, como dice Paula. Un aprendizaje. Es decir, él escucha mucho tiempo y milagrosamente encuentra unos libros y como que puede aprender a leer solo, pero en cierto sentido, pues, esa es la humanidad, ¿no? Digamos, cómo aprendió la humanidad a hablar, en cierto sentido, como cómo logramos nosotros cualquier idioma, cualquier lenguaje. Sí. Digamos, si es el primer ser de ese grupo, pues cómo habrá sido el primer humano, también cómo ponernos en ese lugar. Pero digamos que lo que dice Sergio es interesante porque sí, yo concuerdo un poco con esta mirada, como desde la visión postcolonialista, en el sentido de que el monstruo aprende a hablar leyendo, ¿no? Y escuchando, ¿no? Y entonces primero él escucha, bueno, no recuerdo, va aprendiendo el lenguaje y luego empieza a oír historias, y una historia que escucha es la historia de las ruinas de los imperios de Volney, que entonces es un ilustrado, creo que es francés, que cuenta la historia de toda la humanidad como la historia ascendente conduciente a la Revolución Francesa, que es la cúspide de la civilización. Y él aprende eso y entonces, como todos nosotros, está aprendiendo, sí, como la estructura del universo y su lugar en el universo. Y luego va a leer otros, va a leer a Werther y va a leer A Plinio. Las vías paralelas y va a leer, ¿cuál es el otro? El Paraíso Perdido. Milton, ¿no? Y Plinio, el de un romano, unos contemporáneos. Pero lo que es para mí que es interesante como en relación a lo que dices, que yo siento que porque en algún momento, es decir, al principio él es en el bosque y en ese momento como pareciera ser feliz, es como aparecía el sol y sentía la calidez, como que era como, sí, como un animal, y yo un animal no lo pienso como un animalito, sino otra forma de vida. Una vez llega el lenguaje y llega la cultura,
él empieza a ser desdichado y él lo nombra mucho, es como, "Oh, el conocimiento es terrible y me gustaría poderme quitar todo esto que aprendí porque estoy aprendiendo sobre la naturaleza humana, pero sobre todo estoy aprendiendo quién soy yo". Y eso es muy interesante Y el porque lugar. quién soy yo es una construcción a partir de lo que el otro dice que soy yo. Como que yo soy un monstruo porque me trago la idea de que hay una normalidad y que hay lo bello y lo justo según la creencia de mi opresor. Y desde ese lugar entonces él se queda monstruo. Es muy interesante porque es el momento en el que él se mira en un pozo y como que, o sea, ha visto otras caras, pero uno no se puede ver la propia cara sino hasta que se la ve en un reflejo. Y ese acto de verse en un reflejo es un acto de verse como me ven los otros, ¿no? Porque es cuando yo me veo, o sea, lo que yo veo en el reflejo, o sea, no agota lo que es un aspecto de mí, pero es una imagen. O sea, es realmente una imagen superficial porque lo que yo soy es una experiencia que incluye sensaciones, emociones, pensamientos, una cantidad de cosas. Luego la imagen en el espejo es cómo me ven los otros. Y es muy interesante que el proceso de construcción de la identidad, esto lo ha trabajado mucho Lacan, es un proceso en el que yo, o sea, yo sé quién soy yo cuando yo me asumo como un otro y me trago la idea de que yo soy ese. Y ahí yo ya sé quién soy yo. Y entonces la criatura empieza a saberse monstruo y desdichado y todo lo demás es porque se ha tragado un poco la noción de qué es la humanidad y qué es la normalidad y siente que él no es eso, como que él está en deuda con eso. Muy chévere. Pues ahí queda como un lugar de disputa de poder en torno a la identidad. Digamos que podría ser como el cierre acá de nuestro conversatorio. No, quiero decir otra cosa. ¿Qué quieres decir? Pero no, pero bueno, en relación a eso de la identidad, Yeah. que digamos que las múltiples perspectivas, como entonces no hay narrador omnisciente, sino voces diciendo, es muy interesante que cada voz como nombra, y sí, Víctor nos dice quién es Elizabeth, quién es el papá, quién es la criatura, tal. Luego los únicos que van a tener voz son Walton, Víctor y la criatura, y por ahí cartas, pero realmente no son voces narrativas de otros. Y cada uno como que, es decir, recupera, es interesante que la última voz que habla en la novela es la de la criatura, ¿no? Y eso nos habla de que Mary Shelley tal vez como que favorece esa perspectiva sobre las demás, porque el último que va a hablar es la criatura cuando dice que pues, en una carta de Walton no podría hablar y decir no es Walton, pero pues, es la voz de la criatura la que habla ahí y como que como el que ríe de último ríe mejor tal vez, en el sentido de es la que nos da como la última mención de, bueno, no sé. La última palabra. Pero lo otro que iba a decir era como por qué leerlo hoy, tal vez relacionado con lo que tú decías. Digamos que esta tensión entre la ilustración y la modernidad como movimiento emancipatorio y lo que se llamaría más modernización, que es como instrumentalizar el conocimiento científico para poner a mover la maquinaria que está conectada con la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, que en teoría nos iba a conducir a este lugar donde no íbamos a trabajar más, sino que nos íbamos a dedicar a la espiritualidad y a la construcción de lazos colectivos sanos. Es como, yo creo que la novela también está, es decir, los románticos miraban con recelo la ilustración. ¿Por qué? Porque vieron que lo que iba de la mano de la ilustración y la revolución científica era la revolución industrial. Y la revolución industrial, ¿qué estaba haciendo con estos paisajes? ¿No? Entonces estaba yendo a sacar materiales del lugar, ¿no? Y construir ciudades, y esas ciudades como pues, que eran horribles, como llenas de carbón, humo, donde la gente está esclavizada, donde la gente ya dejó de vivir en el campo y pasa a vivir hacinada y condiciones terribles de Marx. Autómatas y esclavos, en un sentido, ¿no? Asalariados, pero esclavos. Condiciones muy, muy terribles antes de que haya como todas las luchas laborales posteriores. Y entonces, desde ese lugar, hay una autora, se me olvida el nombre, que escribió un ensayo muy bonito en los 80 sobre Colombia que se llama Modernidad sin modernización, o los límites de la modernización. Y ella dice que en el caso colombiano, en nuestra historia política hemos tenido como dos líneas que han corrido paralelas. Una, políticamente somos absolutamente conservadores, ¿no? Y tenemos una estructura que casi parecemos una sociedad estamental, pero luego en la economía hemos tratado de, como siempre, como modernizar el aparato productor, ¿saben? Y entonces hay una cosa de la modernización
en conflicto Te permanente choca. con el conservatismo político en el que vivimos. Y es como si se volviera un fin en sí mismo, como que ya no se trata de la emancipación de los hombres, sino de ser más modernos y más tecnológicos y más y económicamente más productivos, a costa incluso de del bienestar y sí, del sentido de bienestar de las personas y de la libertad de los individuos, que es pues, nuestros últimos gobiernos, como el modelo de desarrollo del último par de décadas. No sé. Bueno, pues yo creo que cubrimos los temas. Yo creo que quedan muchas inquietudes y pues esperamos que los lectores pues tomen este libro que está por acá en sus manos y lo, Y lo lean. lo lean, lo Vale la disfruten, porque pues como un buen libro nos deja más dudas que respuestas, ¿no? Sí. Sí. Tal vez como si para enganchar a la gente o invitar a la gente a leer, como una virtud que tiene este libro, a veces con los llamados clásicos, no le da pereza porque uno se imagina que va a encontrar lenguaje grandilocuente y complejidad y como a veces, ¿saben? Es difícil, pero esta novela está escrita en un lenguaje que sigue muy vivo, se deja leer mucho, entonces es como los críticos de su momento decían como una de las virtudes de esta novela es que nos está planteando una historia muy extraña para su momento, ¿no? Y por ahí decían como es extraño que esto sea fruto de la mente de una señorita digamos, por lo oscura que es la historia, pero que para eso no usa el lenguaje como un artificio para hacernos creer que es una historia interesante, usa un lenguaje muy llano, muy simple, incluso las personas que pueden leer en inglés es absolutamente legible, no hay, es un inglés contemporáneo, entonces como invitarlos desde ese lugar también, como anímense a empezar a leer y van a ver que no, o sea, no Que se van a enganchar. se van a enganchar. Y se lee muy rápido. Sergio, Roberto y Pablo, muchas gracias. Y Gracias. pues espero que nos veamos en el episodio 4 de Historia en, que todavía no hemos decidido en qué tema vamos a entrar. Bueno, muchas gracias.